Lo entregó como si me estuviera dando un recibo. Sin vacilación, sin explicación, solo un sobre blanco com mi nombre completo impreso em uma fuente gruesa e impersonal. Ha sido notificada, dijo. Y luego caminhou de regresso a su auto. Me quedé em el Porsche com mi bata e pantuflas, el sol apenas sobre los tejados, tratando de dar-lhe sentido. Mi hijo, mi único hijo, me estava demandando. Los papeles diziam que se tratava de alteração de la privacidade e interferência no deseada em assuntos domésticos. Leí la oração dos veces antes de que realmente caiera. Esto não era uma queixa de um vecino ni um erro administrativo. Era su letra em la declaração adjunta, el membrete de su abogado, su firma. Me senté em el, escalón del frente, mis rodillas demasiado débiles para seguir sosteniendo-me. La manguera del jardín yacía donde la había dejado ayer después de regar las rosas. El café dentro de la cocina se estaba enfriando. Los pájaros, los mismos que solía enseñar a mis nietos a nombrar, seguían cantando, sem saber que mi mundo acababa de poner-se ao revés. 72 anos. Eso es quanto tempo he estado tratando de hacerlo correcto. Maestra durante 41 anos, viuda durante 19, madre todos os dias desde que senti esse aleteo em mi vientre pensando que era gás. No lo era Thomas. E agora Thomas me estava levando a juízo, no comenzó así. Por supuesto que no. Pensei que estava haciendo algo hermoso quando me mudé cerca de él. Andrea, acababan de ter su segundo bebê. Eu tinha alguns ahorros de vender minha antiga casa em Cedar Hill. Encontrei uma bonita casa adosada a 5 minutos de la suya. Nada grandioso. Piso, cocina modesta, jardim del tamanho de mantel, perfecto para uma mulher sola. Puedo ayudar, dije. Ofereci cuidar niños a ser mandados, paseos ao parque, cocinava sus comidas favoritas y las dejaba en la puerta. Traté de mantener-me fuera del camino. Lo hice. Pero algo cambiou em ellos com los anos, ou talvez eu cambiei de ajuda a moléstia, de consuelo a inconveniente. Andrea começou a usar essa palavra, límites. Ao princípio suavemente como uma advertência, luego bruscamente como uma parede. Recuerdo la primeira vez que lo dijo frente a los niños. La abuela necessita respetar nuestros límites. Fingi no escuchar. Thomas nunca la corrigió, ni una sola vez. Hubo señales, por supuesto, menos visitas. Conversações que se sentiam mais como transações comerciais, cumpleaños, donde me agradeciam em mensagem de texto grupal. Dia, Andrea perguntou se podia por favor enviar mensagem de texto antes de pasar. Assenti, sonreí, le dije, por supuesto. Me fui a casa y oré em paño de cocina durante 1 hora. Pero esto não era outro ombro frio ou feriado silencioso. Esto era legal. Esto era oficial. Esto era real. Passei el resto de esa mañana sentada em mi pequena mesa de cocina, el sobre frente a mim como uma granada. Leí la queixa de nuevo lentamente. Intrusiones repetidas em la vida privada de los demandantes. Presencia disruptiva em la propriedade. Presión psicológica y manipulação emocional. Uma presencia disruptiva. Havia uma lista. Momentos em que havia venido sem aviso. Momentos em que me havia quedado demasiado tempo. Uma nota sobre uma conversação onde me extralimité ao comentar sobre la criança de Andrea. Outra sobre sugerir que o bebê necessitava roupa mais abrigada em uma tarde fria. Nada violento, nada cruel. Solo notado, recordado, documentado. Luego la linha, que hizo que sintiera que mi corazón se había detenido. Solicitamos uma ordem de no contacto emitida por el Tribunal Y e o reembolso de los fondos relacionados com la participação financeira no aprobada de la demandada. Me queriam fuera Y queriam dinheiro. No llamé a nadie ese dia. Ni a mi hermana em Tampa. Ni a mi vecina Alice que todavia me trae limones de su jardim. Ni siquiera a Emma, mi nieta, que solia sentar-se em mi regazo e trenzar mi cabello com sus pequenos dedos. Me senté. Bebi café recalentado. Miré por la ventana y vi a una ardilla destrozar el comedero de pájaros. Alrededor de las 4 p.m. Saqué mi vieja carpeta de archivo del gabinete debaixo del microondas. Dentro estaban todos los cheques, todas las transferencias,
todos los recibos de los últimos 15 años, el pago inicial de su primera casa, el viaje sorpresa de aniversário a Oregón, el depósito del preescolar privado. Nada de eso había sido um préstamo. Había sido amor, pero talvez em algum lugar del camino deixaram de verlo de esa maneira. Esa noche, no dormi. Me acosté em la cama, olhos abertos em la oscuridade, repasando cada palavra que havia dicho que poderia haver sido demasiado. No encontré muitas. Era uma mulher cuidadosa, tranquila. Pero em su nuevo mundo de paredes polidas y líneas cortésmente trazadas, incluso el amor tenía um limite. Yo lo había cruzado. Todo comenzó com um tapete de bienvenida. La primeira vez que pisé su nuevo Porsche, Andrea acababa de colocá-lo ali. Um rectângulo gris com letras blancas em bloque. Por favor, quites los zapatos Y, respete nuestro espaço. Sonreí, pensando que era uma broma. No lo era. Ela lo señaló quando di um passo adentro com mis zapatos puestos. Estamos tratando de manter los pisos limpios, dijo. No desagradablemente, pero tampouco cálidamente. Recuerdo haver pensado, está abrumada. Dos ninhos menores de 4 anos, casa nueva, um esposo que todavia trabalhava turnos de 12 horas. Necessita ajuda, no espaço. Assim que ajudé, traía cena 2 vezes por semana. Recogia sua roupa de la tintoreria. Abastecia la despensa quando estavam fuera de la ciudad. Uma vez, notei que o gabinete de su baño era um desastre. Vitaminas, jarabe para la tos, pasta de dientes aberta. Comprei organizadores Y, lo ordené. La semana seguinte, Andrea lo havia movido todo de vuelta Y, no dijo nada. Después de eso, me dije a mim mesma que solo haria lo que me pidieran. Pero rara vez perguntaban. Thomas também havia cambiado, aunque mais silenciosamente. Menino que solia chamar-me durante seus descansos para almorzar, agora enviava mensagens de texto. Ocupado, llamaremos mais tarde. Y mais tarde rara vez legaba. Su voz, quando la escuchaba, era plana, educada, como se estuviera hablando com alguém que poderia escrever uma resenha em Yelp. Culpé ao trabalho, culpé ao estresse, me culpé a mim mesma, aunque não podia dizer porquê, pero incluso em toda essa frialdade, havia buenos dias. Emma corria hacia mim quando visitava, braços abertos, riendo. Ben, eu menor, uma vez se quedou dormido em mi pecho, cálido Y pesado como uma pequena hogaza de pão. Esos eram os momentos à luz que me aferrava. Quando vendi mi casa, não les dije quanto ganhei. Se sentia mais seguro de esa maneira. Usé parte de eso para comprar la casa adosada cerca de la suya, Andrea dijo. Eso é genial, Edna. Como se estuviera tratando de sonar entusiasta, pero olvidó como. Lo pasé por alto. Queria estar cerca, ser útil, pero com el tiempo, ser útil se convirtió em ser usada Y, luego em ser tolerada. La primeira charla sucedió 6 meses después de que me mudé. Andrea vino sola. Trajo uma lista. Solo quero estabelecer algumas expectativas. Comenzó, doblando sus manos cuidadosamente em su regazo como uma terapeuta. Apreciamos todo lo que haces, pero a veces se siente um pouco abrumador. Se referia a mim. Eu era el eso. Sé que amas a los niños, pero aparecer sem previo aviso no siempre es conveniente. Assenti. E la comida, aunque encantadora, a vezes entra em conflicto com nossos planos de comidas. Estamos probando um mês sem lácteos. Assenti de novo. Y, alguns de tus comentários sobre rotinas de hora de dormir, tempo de pantalla, coisas assim. Bueno, parecem críticos. Eso dolió. Nunca havia juzgado. Havia sugerido suavemente com preocupação, no com crítica. Pero para ela, la preocupação era control. Por supuesto, dije, nunca quise pisar los pies de nadie. Andrea sonrió, satisfecha. Y se levantou. Después de eso me mantuve alejada más. Llamaba antes de venir. A veces ni siquiera venía. Passavam semanas quando solo veía a los niños desde mi ventana, sendo cargados em el auto jugando em el patio. Saludaba. No sempre me veían. Uma vez Emma deixou um dibujo em mi Porsche, uma flor, torcida e brilhante. Debaixo havia escrito, Te amo, ama. Lo guardei em el refrigerador hasta que se curvou em los bordes. Luego vinieron los correos electrónicos. Thomas começou a enviar mensagens cortos Y cortantes. Mamá,
Por favor, não traigas comidas a menos que te lo pidan. Por favor, abstente de discutir opções de criança frente a los niños. Andrea ciente que tus visitas são disruptivas. No nosotros. Andrea. Aún así obedeci. Que mais podia hacer? Exigir afecto? Luego, el otoño passado, lhe traje a Emma abrigo que havia encontrado em oferta. Grueso, suave azul marino com botões amarilhos. A ella lhe encantou. Girou em él como uma bailarina. Ao dia seguinte, havia desaparecido. Andrea lo havia donado. Dijo que não está alineado com nuestro estilo. Sem desculpas, sem agradecimentos. Emma lo notou. Me perguntou por que me havia levado el abrigo de vuelta. No supe que decir. Talvez a mami não le gustou, dije suavemente. Emma frunciou el ceño. Pero a mí sí. Es invierno. Não me invitaram para a acción de gracias. Vamos a ser solo los 4 este ano. Thomas enviou mensagem de texto. Necessitamos tempo tranquilo. Cociné uma pequena cena em casa. Pollo asado em lugar de pavo. Uma vela encendida em la mesa. Uma silla usada. Quando chegou a Navidad, passaram por media hora. Los niños recibieron regalos. Eu recebi uma planta em maceta Y, uma tarjeta firmada com calidez. Thomas e Andrea. No amor, calidez. Y. Ahora uma demanda por perturbar sua privacidade. Esa noche, saqué la carpeta de nuevo. Dentro estaban los extractos bancários, los cheques de matrícula, las facturas dentales que havia cubierto, la transferência de emergência para las reparações de su auto la primavera passada. Todos regalos no documentados. Nunca pedi reembolso, solo queria que estuvieran bien. Ahora queriam que me fuera Y devolver el dinero. Pasé una mano sobre el sobre, mi nombre en letras negritas. La mujer a la que una vez le llamaron mamá. Abuela, nuestra roca, ahora una intrusa. Talvez había estado ciega, pero no iba a estar em silêncio. No más, lo extraño es que no notas el momento en que el amor se convierte en tolerancia a Y luego en evitación. No sucede de una vez. No es una puerta cerrada de golpe ou um insulto gritado. Es una sonrisa que no lega a los ojos, abraço que se convierte em uma palmadita, uma chamada telefônica que vá ao correio de voz mais a menudo que no. Havia estado perdendo a mim, hijo em pulgadas. Supongo que la primeira vez que realmente lo senti foi quando deixou de lhe amar-me mamá. Comenzou a usar mi nombre. Edna dijo que los recogeria. Edna trajo comida de nuevo. No a mi cara, no directamente, pero lo escuché uma vez quando Andrea estava em el teléfono. Tiene buenas intenciones, le dijo a alguém, pero Edna está simplesmente ao redor demasiado. Simplesmente ao redor. Sempre havia tratado de não ser uma carga. Quando Thomas era pequeno, trabalhava de noite para poder estar em casa com ele durante o dia. Remendava seus jeans, hacía seus disfraces de Halloween com sábanas viejas y lana. Nunca lhe faltou amor, incluso quando nos faltava dinheiro. Pensei que isso contava para algo, pero talvez expirou. Depois de que chegou a citação, passei 3 dias em silêncio. Apaguei mi teléfono. Não respondi a la puerta. Las persianas permanecieron cerradas. Me movi por la casa como uma invitada, tocando las cosas ligeiramente como se já não me pertenecieran. Recalentei la misma taza de té, 4 vezes ao dia Y, aún así, nunca la terminé. En la cuarta mañana, abrí el sobre de nuevo. Las palabras no habían cambiado, todavía frías, todavía calculadas. Pero esta vez, busqué los espacios entre las líneas. Que no estaban diciendo? Havia frases como tensão emocional, patrão de cruce de límites, negativa a respeitar la autonomia de la família. Ninguna menção de las fiestas de cumpleaños que organicé, las noches que me quedé despierta com bebé dentando para que pudieran dormir, las facturas de supermercado que cobri sin que me lo pidieran. Saqué bolígrafo Y, comecei uma lista. No para enviar, no para argumentar, solo para recordar. Comenzó com junho de 2017, pago inicial de sua primeira casa. Luego agosto de 2018, factura dental de emergência para Emma. Março de 2019, cuidei a los niños durante 2 semanas seguidas, mientras iban a retiro. La lista cresceu, 27 artículos, antes de chegar a 2021. Y pensei, se esto va a juízo, no traeré esto, no intentaré superar-los com dinheiro. No se trata de eso, se trata de ser borrada. Esa tarde, me obliguei a salir de la casa. Necessitava conselho. No legal,
todavia no. Necessitava claridade. Solo havia uma persona en la que confiava para eso. Su nombre era Ruth, e habíamos enseñado juntas durante quase 3 décadas em Westwood Middle School. Tinha 74 anos agora, tinha bastão que lhe amava Harold e uma voz como fósforo sem encender. La llamé desde banco cerca de la farmacia. Me estás diciendo, dijo depois de que lhe expliquei todo, que tu propio hijo quiere uma ordem de alejamiento porque dejaste uma cazuela sem lhe amar primeiro. Me reí, lo que me sorprendió. No é solo eso, dije. Piensan que estou demasiado presente, demasiado involucrada, demasiado. Ruth não habló por tempo. La escuché revolviendo algo, luego com calma. Estão equivocados. Pero incluso se tuvieran razão, desde quando cuidares crime. Não quero pelear com eles, Edna. Ela dijo gentilmente. Eles declararam la pelea. Todo lo que puedes hacer ahora es decidir si presentarte ou permanecer em silêncio. Y has estado em silêncio lo suficiente. Tinha razão, não queria vingança. Queria ser vista, ser escuchada, ser reconhecida, não como problema, sino como uma persona. Quando cheguei a casa, encontrei pequeno sobre el buzón, sem direção de remitente. Dentro, uma hoja de papel de quaderno doblada. Era de Emma. Querida abuela, decía. Escuché a mamá e papá hablando. Creo que estão enojados contigo, pero não sei por quê. Te extraño. Me gustaram los muffins de arándanos. Por favor, não estés triste. Presioné el papel contra mi pecho y me senté en el porche por muito tempo. El sol se estava poniendo, lanzando oro sobre el césped. Por primeira vez em dias, não me sentia tão invisível. Todavia havia uma voz que creía que importava. Uma voz era suficiente para empezar. Vienes demasiado. Essas fueron las palavras exactas. Sem filtro, sem vacilação. Simplesmente eso dejado cair em el aire entre nós outros como plato agrietado. Andrea tinha seus braços cruzados sobre su pecho, parada em medio del piso de su cocina polida, mientras Thomas mirava su café como se contuviera melhores palavras que las que acabava de escuchar. Era martes. Havia traído sopa. Emma havia estado enferma el fim de semana anterior. Pensei tontamente que uma ola caliente de sopa de lentejas, algumas galetas de gengibre, poderiam ser consuelo. No llamé. Deveria haber llamado, aparentemente. Andrea ni siquiera me deixou quitar-me al abrigo. No es buen momento, dijo primeiro. Luego, hemos hablado de esto. Luego, quando dudé en el umbral, sonriendo estupidamente, lo soltó. Vienes demasiado. Recuerdo estar parada ali com las asas de la bolsa de sopa clavando-se em mis dedos, el calor de la ola filtrando-se através de la tela. Thomas finalmente levantou a vista, pero no hacia mim, justo sobre mi ombro como se estuviera esperando que desapareciera. No dijo nada. Ese silêncio es lo que mais se quedó comigo. No las palavras de Andrea, no la forma em que Emma se asomou por la esquina saludou timidamente antes de ser alejada. Ni siquiera el sonido de la puerta principal cerrando-se suavemente detrás de mim como uma desculpa. Fui Thomas sem dizer nada. Puse la sopa em su Porsche de todos modos, toquei ao timbre caminé de regresso a mi auto, se sentiu como alejar-se de algo que havia passado toda mi vida construindo verlo agrietar-se detrás de mim sem sonido. La semana seguinte, el chat grupal foi renombrado. Solia ser planes de cena familiar. Luego se convirtió en actualizaciones solamente. Lo noté, por supuesto, como no hacerlo. Lo revisava cada noche, incluso quando Nadie publicava. Não me eliminaram, pero me silenciaram. Segui dizendo-me que estavam ocupados, que a criança moderna era labirinto de reglas artículos limites, e eu simplesmente me havia perdido el memo. Empecé a questionar todo. Estava mal perguntar hasta que hora se quedaban despiertos los niños. Era crítico sugerir uma chaqueta mais abrigada. Traer sopa a hora se considerava intrusivo. La gota que colmó el vaso chegou 2 meses depois. Emma tinha recital, sua primeira apresentação de piano. Me enteré através de uma vecina cuya hija tomava lecciones em el mismo centro. Ela me mostrou el volante. Mi Emma. Su nombre impreso terceiro desde arriba. Não fui invitada. Me sentei em la última fila de todos modos. Llegué temprano. Elegi asiento cerca de la salida no le dije a Nadie. Vi a mi nieta subir ao escenário.
piernas temblando, ojos buscando entre la audiencia, provavelmente buscando a sus padres. Tocó clare de lum. 2 minutos de dedos temblorosos, pausas temblorosas. Lloré todo el tiempo. Quando terminou, me fui antes de que se desvanecera el aplauso. Não queria arriesgar-me a ser vista. 2 dias depois, recebi correio eletrônico de Thomas. Mamá, escuché de uma de las maestras que estuviste em el recital de Emma. Realmente desearia que nos hubieras dicho. Se siente como se no estuvieras respeitando nuestro espaço. Estamos tratando de construir independência. Tu presencia pode complicar las cosas. Hablemos pronto, pero por favor trata de entender nuestra posição. Lo firmó. Lo mejor, Thomas. Lo mejor. Lo leí 3 vezes. Luego cerré mi computadora portátil salí. Las hortensias necessitavam poda e el sol. Estava cálido Durante 20 minutos, fingi que não havia leído nada. Não respondi. Esa foi la semana em que llegó la carta del tribunal. Agora pensando hacia atrás, me pergunto se essa sopa foi el momento em que Andrea tomou sua decisão. Se minha insistência silenciosa em seguir amándolos, apesar de todas las señales de não hacerlo, la empujou ao limite. Vienes demasiado. Es uma frase que levaré comigo grabada detrás de las costilhas. No por lo que dijo, sino por todo lo que no dijo. No dijo nos hace sentir incômodos. No dijo estamos avergonzados. No dijo hemos superado necessitar-te. Pero significava todo eso. Pior, Thomas la dejó hablar por ambos. Creo que eso es lo que me rompió más que nada. No la demanda, no el silencio, ni siquiera la pérdida de dias festivos ou histórias ou abraços antes de dormir. Fui el hecho de que mi hijo, el niño que uma vez sostuve durante la varicela fiebres altas, que lloró em mi suéter después de reprobar su examen de conducir, que uma vez me hizo uma tarjeta que decía la mejor mamá del mundo em crayón rojo, dejó que alguém mais decidiera que ya não era bem-vinda. Sem protesta, sem uma palavra. Era jueves por la tarde, quando me di cuenta de que los regalos ya no contaban. Estava limpiando cajón em el pasillo, el que guardava todas las viejas garantias, manuales de eletrodomésticos, las baterias sueltas, que pueden uno seguir funcionando. Enterrado bajo uma pila de recibos doblados, havia sobre manila gastado. La escritura em el frente decía, para los niños em mi propia escritura em bloque. Dentro, dos bônus de ahorro, uma nota para Emma e Ben. Uma tarjeta de cumpleaños que havia comprado para Thomas el ano passado, pero nunca envié. La havia escrito, selado, e luego decidi no enviarla por correo. Recuerdo estar sentada em el borde de mi cama com la tarjeta em mi mano, mirando el mensagem que havia garabateado. Siempre serás mi niño. Não importa quão viejos nos hagamos. Se sentia patético entonces. Se siente aún mais patético agora. Miré los bonos pequeños, nítidos e inútiles agora. Estaban destinados a ser regalo para quando los niños cumplirán 18 para la universidad ou para los sueños que quisieran perseguir, pero que le das a niños criados para verte como uma moléstia. Fui entonces quando comecei a revisar el resto de las carpetas. En la parte trasera del armário de mi dormitorio hay estante baixo donde guardo los documentos importantes. Registros bancários, resúmenes de inversiones, todo el papeleo de quando vendi la casa em Cedar Hill. Me tomou menos de 15 minutos encontrar todo lo que necessitava. 15 minutos para rastrear anos de amor convertido em dinheiro e borrado como se não fuera nada. Abri uma hoja de cálculo. Em mi vieja computadora portátil comecei a escrever. Pago inicial, $45. Eso foi em 2017. Recuerdo la emoción en la voz de Thomas. Es nuestro lugar soñado, mamá. Las escuelas son excelentes, pero nos falta un poco. Los padres de Andrea ya ayudaron todo lo que pueden. No dudé. Reemplazo de horno. $8,3. Eso foi durante esse brutal inverno quando su calentador se apagó. Los niños tenían resfriados. Thomas me enviou uma foto de Ben acurrucado bajo 3 mantas. Transferia o dinheiro essa mesma hora. Campamento de verano por 3 anos. $5,1. Emma es tímida. Andrea havia dito que este campamento realmente la ajuda a abrir-se. Escrevia o cheque antes de que terminara a oração. Alimentos miscelâneos, cuidado de niños, fiestas de cumpleaños,
Paguei Y, não fui invitada. Facturas de veterinário de emergência. Depósito em seu SUV híbrido. Simplesmente não podemos fazer outro ano com el sedã. No escrevi esos. No eram formales. Eram amor. Eso es lo que seguia diciendo-me. Es amor. No levas la cuenta con el amor. Pero ahora estaban levando la cuenta en la corte. Queriam ser reembolsados por qué exactamente? Por los alimentos que deixei em su Porsche. Por las entregas a la escuela. Por las llamadas nocturnas quando Ben tinha fiebre e les expliquei que hacer porque Andrea entrou em pânico. Sentia o calor subir detrás de mis olhos, pero não lloré. Em cambio, tomei el teléfono e llamé a abogado. La recepcionista de la oficina sonava jovem, aburrida. Qual es la naturaleza del problema? Perguntou. Mi hijo me está demandando, dije. Eso llamó sua atenção. Me reservaram para el seguinte martes. Colguei Y, miré la lista em la pantalla de mi computadora portátil. Me desplacé lentamente por los artículos. Los imaginé todos impresos em blanco Y negro, entregados a juez como livro maior de fracasso. No mi fracasso, el suyo, porque não importa lo que digam en ese tribunal, sé que hay detrás de esto. No se trata de casuelas o percheiros o incluso de la obsesión de Andrea com los blogs de criança orgânica. Se trata de vergüenza. Em algum lugar del caminho, mi hijo decidiu que eu era embarazosa. Que me trasfondo, maestra de escola pública, madre soltera, gustos modestos não encajaban com la vida que queria mostrar, construiu uma vida de branches Y, minimalismo Y, aparências bem manejadas. Y eu não encajaba com los muebles. Não pudo decirlo. Assim que encontraram outra maneira de empujar-me, etiquetar-me como intrusiva, marcar-me como el problema, demandar-me. Esa noche, não llamé a nadie, ni siquiera a Ruth. Me sentei em minha sala de estar com uma taza de té de manzanilha e vi las sombras arrastrar-se por la alfombra. Mis plantas necessitavam água. Me dolia la espalda por estar sentada demasiado tempo e aún así me senté. Em momento abri la tarjeta de nuevo, la que nunca envié. Siempre serás mi niño. La rompí por la mitad, luego en cuartos. No lloré. Algunos regalos no cuentan, pensé. No quando las personas dejan de reconocerlos como regalos. A la mañana siguiente, me puse mis zapatos para caminar Y, me dirigi a la oficina de correos. Envié los bonos a Emma e Ben em dos sobres separados. Sem nota, sem explicação. Que ellos decidieram dia lo que significavam. Não guardei nada. Levantou a voz. No grito, no exactamente, pero fui brusco. El tipo de voz que homem usa quando quer sonar razonable mientras te empuja por acantilado. Estávamos parados em mi caminho de entrada 3 dias depois de que havia hablado por primeira vez com el abogado Y. Thomas, havia venido a hablar. Não me abrasou, não entrou. Solo se parou junto a su auto, braços cruzados, pliegue entre sus cejas, como se fuera mi culpa que tuviera que venir aqui. Solo creo, dijo, que estás haciendo esto mais complicado de lo que tiene que ser. Me quedé calada. Havia aprendido para entonces, quando alguém está tratando de reescribir el passado, el silencio los desconcierta mais que el argumento. Quero decir, continuou, solo estávamos esperando algo de espaço, algo de claridade. Não queríamos ir por esta ruta, pero lo has hecho difícil, esa palavra, outra vez, difícil. Tu abogado nos enviou documento. Agregou. Uma resposta a la queja. Sí, dije. Não esperava eso de ti. Quase me reí. Que esperava? Que simplesmente me acurrucaria Y desapareceria? Em cambio, lo miré a los ojos. Que esperabas, Thomas? Se movió. Pensei que talvez poderíamos resolver isto sem arrastrá-lo. Resolver quê? Abrió la boca, luego la cerró. Has estado interfiriendo? Mamá. Aparece sem prévio aviso. Les das a los niños cosas que não aprobamos. Cuestionas nuestras elecciones. Quieres decir que te amé? Dije. Exhaló como se estuviera cansado. Cansado como se não hubiera passado anos sosteniendo su vida quando él não podia manejarla. Não se trata de amor, dijo. Se trata de límites. Aí estava. Esa palavra. El escudo. El veredicto. Entonces, presentaste uma demanda. No es personal. Una risa se me escapou entonces. Baja, amarga, seca. No es personal.
Estás levando a tu madre a juízo. No respondió. De um passo adelante. Lento. Dime, Thomas. Quando me quedé despierta contigo toda la noche antes de tus exámenes, fui o personal? Quando usé mis ahorros para enviar-te a la universidade? Personal, quando passeia bem por el vecindário bajo la lluvia para que Andrea pudiera dormir la siesta? Quando me sentei en la parte trasera del recital de Emma e aplaudí com el corazón en la garganta? Fui o personal? Su boca se apretó. Solo necessitamos espaço. Querem espaço? Dije finalmente deixando que las palavras subieran. Entonces dilo. No lo vistas com órdenes judiciales, y correos electrônicos frios. Dilo que queres decir. Has terminado comigo. Te avergüenzo. Queres que salga de tu vida perfecta. Eso no es cierto. Él respondió más fuerte ahora. Pero sigues insertando-te donde no eres necessária. Aí, finalmente, la verdade. No amada, no necessitada. De eso se tratava. De um passo atrás, sentindo algo dentro de mim assentar-se, no romper-se, assentar-se como uma puerta cerrando-se suavemente. Finalmente, não vas a recuperar nenhum centavo, dije com calma. Todo lo que lo di livremente porque creía que era parte desta família. Me equivoqué. Eso no lo convierte em uma deuda. No queria que fuera así. Entonces no deberías haberla dejado hablar por ambos. Se estremeció solo ligeiramente. Andrea não estava aqui. Por supuesto que no. Ela no hacía el trabalho sucio ela mesma. Lo subcontrataba, incluso el amor. Ya no soy tu problema, dije. No estaré dejando muffins em tu puxe. No estaré aparecendo com sopa. No estaré en el próximo recital de Emma. Eso es lo que querías, ¿no? No quería esto, murmuró. Sí lo hiciste. Talvez no em voz alta, pero lo hiciste. Miró sus zapatos, luego de nuevo a mí. Entonces, ¿realmente vas a pelear esto en la corte? No, dije, no estoy peleando. Solo voy a ser escuchada. Abrió la boca de nuevo, pero me di la vuelta antes de que pudiera hablar. Volví a entrar en mi casa y cerré la puerta, dejándolo en el camino de entrada com todo el espaço que necessitava. Dentro, me senté en la mesa de la cocina. No lloré. No llamé a nadie. Solo respiré. Porque quando alguém llama a tu amor uma interrupção, lo mais difícil y digno que puedes hacer es alejar-te sin rogar quedar-te. La oficina del abogado estava tranquila. Quase demasiado tranquila, como uma sala de espera de dentista sin las revistas. Las paredes estaban desnudas, excepto por una aquarela insulsa de um lago y el único sonido era el zumbido distante de una impresora en otra habitación. La señorita Harper salió a saludarme ela misma. 40 tantos años. Apretón de manos firme, tono sin tonterías. No me habló como si fuera frágil. Apreciei eso. Revisemos lo que estamos viendo, dije uma vez que estuvimos sentadas em sua oficina. E revisado su queja. Está redactada cuidadosamente, pero el objetivo es claro. Estão solicitando um limite legal de no contacto dentro de certa proximidade sua residência y escuela, mas restituição de contribuições financeiras que afirmam fueron no solicitadas y onerosas. Hizo uma pausa. Está bem para continuar? Assenti. Não me sentia pequena em esa silla. Me sentia firme, fundamentada, como la primeira vez que me paré frente a aula, tiza em mano. 30 pares de olhos esperando para ver se sabia lo que estava haciendo. Lo estão enmarcando, continuou, como um problema de violações repetidas de limites. El término coerção emocional aparece mais de uma vez. Levantei uma ceja. ¿Es así como llamamos a ser madre ahora? Me dio uma pequena sonrisa. No condescendiente, real. Su respuesta, se vamos formal, pode incluir su própria documentação, linha de tempo de sua participação, registros financeiros, qualquer coisa que refleje consentimento mútuo, pero deve estar preparada para como la apresentarão em la corte como intrometida, dominante, invasiva. Me recosté. Y han hecho eso en la vida real. La sala del tribunal no me sorprenderá. La señorita Harper asintió, luego sacó una carpeta. Ahora, necesito preguntarte algo difícil. Me preparé. Si esto se hace público, no en los medios, sino entre familia, amigos, comunidade, está preparada para ser vista como la madre que levou a su hijo a la corte por desacuerdos de criança? La miré directamente. Nadie lo llama así
porque yo no comencé esto. Lo sé, dijo gentilmente, pero la gente tomará partido. Algunos em silêncio, algunos em voz alta. Perderás mais que solo proximidade a tus nietos. Ya lo hice. Discutimos estratégia, no atacar, no humilhar, sino aclarar. No contrademandaria, no pediria daños, pero defenderia mi nombre, mi intención, mi valor. La señorita Harper estuvo de acuerdo. No eres la primera cliente que tengo en esta posición, agregó. Esto es más común de lo que la gente piensa, especialmente com padres maiores. Los hijos adultos olvidan quien construyó el suelo sobre el que caminan. No respondi. No necessitava hacerlo. Quando salí de sua oficina, el sol havia começado a calentar el pavimento. Me detuve em um pequeno café em la calle, del tipo com pão fresco y menús de pizarra. Me sentei em uma mesa de esquina com um scone y vi passar a la gente. Frente a mim havia uma madre com dos niños pequenos. Cortou seus sándwiches em triângulos, les sirvió jugo, limpiou sus manos entre bocados. Uno de ellos se quejou. Ela não reaccionou bruscamente. Solo sonrió. Paciente, cansada, amorosa. Me pergunté se lhe agradeceriam algum dia, se também la olvidariam. A la mañana seguinte, revisei mis archivos de nuevo, no para el papeleo esta vez, sino para cartas, viei as tarjetas de cumpleaños de Thomas, dibujos de Emma e Ben, notas de la escuela, la abuela Edna, es nuestra lectora favorita. Una era de Andrea, de todas las personas, quando todavia me llamaba mamá. Y escribió en cursiva fluida. Gracias por todo lo que haces. No sé cómo nos las arreglaríamos sin ti. Los aparté, luego los coloqué en una caja. No para usar en la corte, solo para recordar que no siempre fui no deseada. Más tarde ese día, reclamó. Bueno, dijo, suenas tranquila. Esperaba fuego y azufre. No necesito fuego, respondi. Tengo prueba en papel. Ela se rió. Bien, porque creo que van a subestimar-te. Y necessitará ser 10 vezes mais fuerte en esa sala del tribunal de lo que ha sido antes. No lo dije, pero ya lo sabía. Había criado a um niño, enterrado a um esposo, construído uma vida desde cero. La corte não me assustava. Ser olvidada, eso sí, pero no iba a desaparecer silenciosamente. El sobre era pequeno, escrito a mano, metido entre dos piezas de correu basura. Casi lo tiré. Luego vi o pergamino familiar. Emma. Mi corazón saltó. Me senté en los escalones del Porsche Y, o abrí ali mismo. Manos temblando como se tuviera 16 años de nuevo, leyendo una nota de um chico. Dentro havia uma hoja de papel de quaderno rayado arrancada em el borde. Sin preâmbulo, sin querida abuela, solo sus palavras. Honestas, crudas, cuidadosas de la maneira em que solo um niño que aprende el peso de la verdade pode ser. Escuché a mamá e papá hablando. No se suponia que debia, pero estaban em voz alta. Papá dijo que não queria hacer esto, pero mamá dijo que necessitabas aprender uma lección. Ela dijo que eras demasiado. Él dijo que não lo eras, pero luego dejó de hablar. No sé qué está pasando, pero não me gusta. Te extraño. Creo que eres la única que realmente me escucha. No te burlas de mis dibujos, ni me dices que deje de hablar tanto. Siempre me miras a los ojos. Lo siento, abuela. Al final, solo su nombre Y, um pequeno corazón. Me senté ali por muito tempo. Era tarde en la tarde y las sombras del árbol de arce se estendiam por el patio como dedos, alcanzando algo perdido. Los pájaros estaban calados. El viento era seco Y en algún lugar en la distancia. Un perro ladraba como si tuviera algo urgente que decir, pero nadie a quien decírselo. Leí la nota de nuevo. Ela había escuchado. Ela había visto. Los niños siempre ven más de lo que los adultos piensan que ven. Pretendemos que nuestras decisiones son privadas, que nuestras discusiones se quedan detrás de las puertas, pero los pequeños sienten todo, levan lo que sussurramos como si estuviera escrito en su piel. Emma. Ela estava levando todo. Esa noche, le escrevi de vuelta. No através de sus padres, no por correio eletrônico. Usé é o mesmo tipo de papel que ela havia usado, rayado, arrancado em el borde. Mi querida niña, no estou enojada contigo. No has hecho nada malo, te extraño também. Más de lo que puedo decir.
A veces los adultos olvidam como hablar suavemente. A veces piensan que proteger-se significa cerrar puertas. Pero tú siempre has tenido um coração aberto, e estou muito orgulhosa de ti por eso. Pase lo que pase, quero que sepas que te amo. Eso não ha cambiado. Nunca lo hará. Y não importa lo que digam o hagan. Siempre puedes escribir-me. Siempre. Doblé la carta, la deslicé, en un sobre Y, la llevé a la oficina de correios a primeira hora de la mañana siguiente. Sin dirección de remitente, solo su nombre Y, el número de su casa. Que Andrea la abra, que la lea, que vea. Já não tinha uso para esconder-me. Ao dia seguinte, meu teléfono sonou. Não reconhecia o número, pero algo me dijo que contestara. Abuela. Sua voz era um sussurro apenas audível. Emma. Mantuve mi voz baixa, tranquila. Usei o teléfono de mamá. Ela está em la ducha. Mi coração latió com força. Cariño, no deberías. Tenía que hacerlo. Queria dar-te las gracias por la carta. La puse debaixo de minha almohada. Silêncio. Luego. Abuela, estás enojada com papi? Cerré los olhos. No, Emma. Estou herida. Eso es diferente. Seguirás viniendo a mi próximo recital? Respiré. No lo sé, bebé. Eso pode ser difícil ahora mismo. Silêncio outra vez. Um sollozo. Quero que vengas. Lo sé. E eu quero. Realmente lo hago. No preguntou por que era difícil. No necessitaba hacerlo. Los niños no necessitam documentos judiciais para entender quando algo está roto. Te amo, abuela. E eu também te amo, mais que nada. Luego la línea se quedó em silêncio. Me senté en la cocina mucho después. El teléfono todavía en mi mano. La tetera hirvió. No me moví. Solo dejé que el sonido llenara la habitación. Más tarde, Ruth le llamó. ¿Estás bien? Le conté todo. Bueno, dijo. Tienes um aliado em essa casa. Uno é suficiente. Dije. Lu, era porque a vezes quando o mundo intenta silenciar-te, todo lo que se necessita é uma voz, pequena, honesta, valiente, para recordar-te que todavia vale a pena escuchar-te. El tribunal era mais frio de lo que esperava. No em temperatura. El aire estava bien, pero em espírito. Cada superfície brilhava. Pisos polidos, acessórios de acero inoxidável, paneles de vidrio que reflejaban a las personas de vuelta a si mismas, les gustara la vista ou não. Todos pareciam estar tratando de não existir demasiado ruidosamente. Havia elegido me atuendo cuidadosamente. Vestido azul marino, cardigan gris, sapatos de tacón baixo, simple, digno. Incluso usei el medalhão que Thomas me dio em mi cumpleaños número 60, um óvalo pequeno com sua foto de la infância metida adentro. Se sentiu como armadura de uma maneira estranha, como se estuviera levando el recuerdo de uma melhor versão de ela à la batalha. La senhorita Harper me encontrou cerca de la entrada, carpeta em mano, gafas posadas ao final de su nariz. Te ves compuesta, dijo. Me siento compuesta, menti. Ela me deu uma media sonrisa. Eso es lo que importa. Entramos juntas ao tribunal. Era mais pequeno de lo que imaginava. Nada como los grandes espaços de la televisão. Uma sala modesta com bancos de madeira pálida, um escritório elevado para el juez, uma mesa para cada lado. Thomas já estava ali. Não me mirou quando entrei. Andrea estava sentada a seu lado, vestida como se estuviera assistindo a um brunch de jardim. Sua expressão era ilegível, fria talvez, ou indiferente. Não estava segura de qual era pior. Tomé mi asiento ao lado de la señora Harper. No hablamos. El alguacil llamó a la sala al orden. El juez entró. Una mujer, finales de los 50, cabelo corto, ojos agudos. Apresentou el assunto claramente sem drama. Uma solicitud de restrições civiles basadas em limites personais e angustia emocional. El abogado de Thomas se puso de pie primeiro. Habló com uma voz que me recordou a la música de ascensor. Tranquila, neutral, desprovista de calidez. Descreviu um patrão de comportamento de mi parte que infringia a autonomia emocional de los demandantes. Usou palavras como no invitada, incontrolada, entrometida. Nunca dijo madre uma vez. Apresentou exemplos. El momento em que traje comestíveis sem previo aviso. El recital ao que assisti sem consentimento previo.
los regalos de cumpleaños que contradeciam la guia de los padres. Me hizo sonar como uma tormenta que no passava. Thomas se sentou a su lado, todavia sem mirar-me. Entonces fui nuestro turno. La señora Harper se puso de pie com sus manos dobladas suavemente frente a ela. Tranquila y segura. Su señoría, comenzó. No estamos impugnando el derecho del señor Y la señora Mason a vivir sus vidas pacificamente. Respetamos los límites. Reconocemos la autonomia. Pero também creemos que este tribunal merece escuchar el contexto completo de esta relação, no como pontos de vinhetas de inconveniência, sino como uma vida de devoção. Le entregou al juez nuestra documentação, linhas de tempo, recibos, declarações. No exagerou, no acusou, simplesmente colocou a verdade sobre la mesa como se tuviera peso, lo qual lo tenía. Luego se volvió hacia mí. Senhora Mason, dijo, ¿le gustaría hablar? El juez asintió. Brevemente, por favor. Me levanté lentamente. Me dolían las rodillas, pero no lo mostré. Enfrenté ao juez. Luego, lentamente, me permiti mirar a Thomas. Finalmente me encontrou com los olhos, Y em sua expressão, vi algo que não esperava. Vergüenza. No profunda, no abrumadora, pero aí, parpadeando debaixo del exterior polido. Respiré. Su senhoria, crié a mim e sola. Trabajé 3 trabalhos quando era pequeno. Hice sus disfraces de Halloween. Empaqué sus almuerzos. Me sentei em cada auditório escolar, vitoriando mais fuerte que nadie mais. Le di todo lo que tinha. Tiempo, amor, dinheiro. No porquê esperar a reembolso, sino porque eso es lo que hacen los padres. La miré de nuevo, mi voz firme. No niego que he estado presente. Pero la presencia no es daño, aparecer no es violencia. Amar a alguém demasiado no es lo mismo que tratar de controlarlos. Hice una pausa. Mi hijo Y, su esposa, quieren criar a su familia sin mí, ese es su derecho. Pero reescribir-me como uma amenaza, como algo que desterrar legalmente, eso no se trata de límites, se trata de borrar. Me senté, la sala estava em silêncio. El juez mirou a Thomas. ¿Le gustaría responder? Se movió em su asiento. Andrea tocou su brazo suavemente. No se levantou. No, su señoría, dijo. Hemos dicho lo que necesitávamos decir. El juez assentiu Y, dijo que revisaria todo Y, entregaria sua decisão por escrito dentro de uma semana. El alguacil despediu la corte. Me levantei. La señora Harper colocou uma mano ligeiramente sobre mi ombro. Lo hiciste bien, dijo suavemente. Thomas e Andrea se fueron rapidamente sem dizer palavra. Pero no antes de que lo viera de nuevo, esse parpadeo em sus olhos, no había esperado que hablara así. No había esperado que hablara em absoluto, pero lo hice. Y, por uma vez, escuchou. Há tipo particular de silêncio que sigue a tribunal. No alívio, no tensión, solo nada. Vacío como el, momento después del trueno, quando la tormenta ha pasado, pero el aire no ha recordado que hacer después. Así es como se sintió quando cheguei a casa. Dejé mi bolso, me quité los zapatos, me senté en la mesa de la cocina donde una vez le había enseñado a Emma como pelar una naranja sin romper la piel. La casa estaba limpia, tranquila, sin perturbar, de la manera que probablemente le gustaba a Andrea la suya. Nada fuera de lugar, nada emocional, nada vivo. Miré mis manos. Se veían más viejas de lo que habían sido ayer. Parte de mí había querido colapsar en lágrimas después de la corte, llorar lo que se había perdido. Pero no lo hice. No quedaba nada por llorar. Esa versión de mi familia, aquela para lá que cociné, sacrifiqué, hice espacio. Ya no existía. No habían querido paz. Querían distancia com papeleo. Aún así, repeti cada segundo de la audiencia em mi mente. La forma em que André havia cruzado las piernas como se fuera brunch, num tribunal. La forma em que Thomas havia evitado el contacto visual hasta que me levanté y lo miré directamente. El tic sutil em su mandíbula quando mencioné la palabra borrar. Lo había sentido, aunque solo fuera por segundo. Eso era algo. Ao dia seguinte, recebi pequeno sobre el correo, color crema, formal. El selo del tribunal, estampado en la solapa. Lo abrí en el Porsche, rodilhas rígidas, pájaros lhamando desde algum lugar alto em los árboles.
La carta foi breve. El juez havia negado la solicitud de una orden de no contacto. No há evidencia suficiente para concluir que las acciones de la demandada cumplen con el umbral legal de acoso, intrusión o daño emocional indebido. El tribunal reconoce la complexidad de la dinámica familiar e alienta a ambas partes a perseguir limites através de la comunicação personal em lugar de litígios, sem elogios, sem desculpas, solo um despido silencioso, pero foi suficiente. Haviam tratado de hacer-me um problema. La corte havia decidido que não lo era. La senhorita Harper me llamou mais tarde. Deverias estar orgulhosa, dijo. El juez no solo lo desechó, escreviu mensagem muito deliberado. Lo noté, dije. No usó la palavra madre ni una vez. No, Harper estuvo de acordo, pero tampouco usó la palavra demandante. Desde que eso se asentara. No era victoria. No, exactamente. No hubo celebraciones, ni confete, ni família tocando a mi puerta com desculpas. Pero era algo mais difícil de ganhar. Era dignidade. Esa tarde, entrei em mi dormitório. Abri o armário. Del estante superior. Bagé, la caja de recuerdos. Fotos viejas, cartas, recuerdos de uma vida que havia construído com las manos desnudas. Las miré cuidadosamente, una por una, no para llorar, sino para recordar que havia vivido plenamente, que havia dado amor com ambas manos. Luego hice algo que não havia hecho em meses. Horneé pan de plátano. No para nadie em particular, solo para mim. Limpié la cocina mientras se horneaba. Regué las plantas. Encendi la rádio. Algo suave y lento salió de los altavoces. Billie Holiday, creio. Su voz sempre hizo que el dolor sonara noble. Quando el pan estuvo listo, corté una rebanada caliente. Mantequilla derritiendo-se em el me senté en el poste traseiro. Comi lentamente, viendo el sol poner-se detrás del roble del vecino. El mundo não havia cambiado, pero eu sí. No le amaron, ni ese dia, ni el siguiente. Ni siquiera después de que la decisión de la corte llegó a su puerta. Lo sé porque vi ao cartero desde mi ventana, lo vi colocar el mismo sobre color crema em su buzón 2 dias después de que recebi el mío. Andrea salió a recogerlo. No miró hacia mi casa. Nunca lo hace. Esperé, no por uma desculpa. Não era tão ingênua. Pero talvez por reconhecimento, mensagem, toque, uma nota deixada em el Porsche. Nada. Silêncio. Supongo que deveria haberlo esperado. Es mais fácil fingir que nada pasó que admitir que intentaste borrar a tu propia madre frente a juez e las falaste. Aún así, el silencio dolia. Siempre lo hace, ¿no? No los gritos, no las peleas, la ausência, la decisión de no decir nada en absoluto. Eso es lo que deja el moretón más profundo, pero los moretones se desvanecen. Empecé a caminar más temprano en las mañanas, antes de que o mundo se volviera ruidoso. Hay um pequeno caminho detrás de las casas adosadas bordeado de setos essas malas e ervas tercas que florescem de todos modos. Se convirtió em mi lugar tranquilo, mi recordatório de que o crescimento no sempre pede permiso. Uma manhã, uma semana depois del falo, vi a Emma esperando cerca del final del caminho. Estava parada cerca del buzón com livro em suas manos, cambiando de pie a pie. Me congelé. Ela me viu e saludou timidamente. Olá, abuela, dijo quando la alcancé. Sua voz era suave, incerta, la forma em que alguém habla quando não sabe que versão de ti obtendrão. Olá, carinho, respondi. Mi garganta se apretou. Se veía maior de alguma maneira, mas sabia, como se las últimas semanas la hubiera envejecido de maneiras pequenas e invisíveis. Los niños sienten todo, incluso lo que no se les disse. No se supone que deba hablar contigo, sussurró. Assenti. Entiendo. Ela mirou ao redor, luego me entregou el libro. Ana de las Tejas Verdes. Sonreí. Me lo diste la Navidad pasada, dijo. Pensei que poderias querer tomar-lo prestado de vuelta. Lo tomé de ela suavemente. Gracias. Nos quedamos ali por momento em silêncio. Sus olhos estavam úmidos. No creo que seas mala, dijo de repente. Sé lo que dijeron, pero no pienso eso. Me agaché para encontrar su mirada. Escúchame, Emma. No tienes que cargar lo que no es tuyo. Esto lo que pasó. Es entre adultos. Y ahora estoy bien. Ela asintió, mordiendo-se el lábio. Te volveré a ver? Queria dizer que sí. Queria dizer que sempre estaria cerca.
que poderia correr hacia mim quando lo necessitara, pero não podia hacer essa promessa. No hora, no com seus padres vigilando cada movimento. No lo sé, carinho, pero sempre estarás em mi corazón. Me abrasou rapidamente. Luego retrocedió y se fui, cabeça baixa, sem livro. Apreté o livro de bolsillo gastado contra mi pecho y. Não me movi hasta que desapareció detrás de su puerta principal. Essa noche, le escrevi outra carta. Mi querida niña, eres mais valiente de lo que sabes y mais amable que la maioria de los adultos que he conocido. Sigue leyendo. Sigue haciendo preguntas. Y recuerda. El amor no siempre es ruidoso. A veces es silencioso, metido dentro de livros viejos y cálidos recuerdos. Tienes mi corazón siempre. Lo coloqué dentro de la cubierta del libro y lo dejé en su Porsche a la mañana siguiente antes del amanecer. Nadie me viu. O si lo hicieron. Nadie me detuvo. Eso foi suficiente. La casa se sentia diferente después del veredicto. No mais tranquila. Sempre havia sido tranquila, pero mais ligera, como se algo pesado hubiera sido levantado de las paredes. Talvez era eu, talvez finalmente havia deixado de contener la respiração. Aún assim, seguia esperando que algum eco de Hélios me alcançara. Toque em la puerta, uma desculpa vacilante, incluso novo limite oferecido no através de abogados, sino em palavras humanas simples, pero nada vino. Llené mi tiempo com pequenos rituales, té de la mañana em el Porsche, uma caminata corta ao mercado los martes. Me uni a clube de lectura que Ruth havia mencionado. Grupo de mulheres como eu com vozes suaves y recuerdos agudos. No hablamos mucho de niños, no porque no los tuviéramos, sino porque todas conocíamos las historias demasiado bien ya. Las decepciones, la deriva, los cortes silenciosos que solo la familia puede hacer. Una de elas, Lohane creu, dijo algo que se me quedó. Nos querem presentes quando somos úteis, ausentes quando não lo somos, silenciosas sempre. Assenti. Pero el amor não funciona assim. No, dijo. Nunca lo ha hecho. Uma semana después de la decisión de la corte, vi a Thomas desde el outro lado del estacionamiento. Estaba subiendo a su auto com Ben. Nuestros olhos se encontraram solo por segundo. Nos saludó. Eu tampouco, pero se veía cansado, maior, menos seguro de si mesmo. Solia admirar-me. Agora apenas podia mirar-me. Eso es lo que sucede quando la historia de alguém ya no se ajusta a los eixos. Miran hacia abaixo. Se alejam. Dejan que el silêncio llene los espaços que no quieren explicar. Mais tarde, essa tarde, recebi correio eletrônico de Andrea. Edna, recebimos la decisão de la corte. No continuaremos com mais acciones, pero si pedimos que respetes nuestro espaço em el futuro. Por favor, no pases sin previo aviso ni dejes cosas em el Porsche. Si Emma ou Ben se acercam a ti, lo manejaremos internamente. Apreciamos tu compreensão. Sin saludo, sin despedida, solo eso. Internamente, como si los niños fueran departamentos que manejar. No respondi. No quedaba nada por decir que no me convertiria em la versión de mí misma. Ya habían decidido que eu era dominante, emocional, incapaz de deixar ir. Pero había dejado ir. Esa era la diferencia. Había dejado ir la ilusão de que el amor una vez dado siempre se vê. Que ser madre garantizaba lugar em la mesa. Que lo que construímos com cuidado não pode ser desmantelado por indiferença. Pasé la mañana seguinte limpiando. No porque nada estuviera sucio. Mantengo uma casa ordenada. Pero porque necessitava mover-me, tocar lo que era mío, recordar-me que todavia tinha controle sobre algo. Em el armário, encontrei viejo álbum de fotos. Thomas, 6 anos, com uma sonrisa sem dientes e uma capa de Batman. Eu detrás de él sosteniendo uma corona de papel sobre sua cabeça. Andrea em sua boda sonriendo como se creyera em todo. Los primeiros passos de Emma. Los dedos pegajosos de Ben em mis mejillas. Uma vida vivida em instantâneas. Cerré el álbum lentamente. Lo volvi a colocar em el estante. Mais tarde essa semana, Emma deixou algo em mi Porsche. Pequeno dibujo metido entre las tablas del banco, uma imagem de árbol alto y enraizado, com corazón talado em el tronco. Dos figuras de palitos se sentavam debaixo de él, uma com gafas, uma com cabelo largo, etiquetadas Ioitu. No lloré. Sonrei.
Y enmarqué porque si no me dejan estar en su vida de la manera en que una vez estuve, todavía seré algo sólido a lo que ela pueda regresar. Árbol que permanece incluso quando la casa a su alrededor cambia, no vai a ninguna parte, no por terquedade, sino por amor, el tipo que no presenta papeléu. Las fiestas llegaron sin invitación, sin coronas en mi puerta este año, sin canela en la estufa, sin pequeños paquetes escondidos em armários para niños que talvez no se les permita abrirlos. Ni siquiera puse el árbol, no por amargura, por claridade, porque esta vez no iba a fingir, no ornié, no esperé. No llamé para perguntar si pasariam. Sabia la respuesta. Y, por una vez, no forcé la tradición a sobrevivir lo que el amor ya no alimentaba. Em cambio, hice planes. Una vecina ao final de la quadra, mulher encantadora llamada Murel, viuda la primavera passada, me havia invitado a la cena de sua família. Ao princípio, dije que no. Luego dije talvez. Ao final, traje pastel de pacanas Y. Me senté em uma mesa llena de estranhos que me pasaram platos sem expectativas. Y hicieron perguntas, sem revisar seus relógios. Me reí esa noche, no educadamente, genuinamente. Y quando cheguei a casa, llena Y cansada, havia uma nota metida em el marco de la puerta de Emma, solo 4 palavras garabateadas em bolígrafo verde. Te extrañé hoy. Era todo lo que necessitava. Le escrevi de vuelta. Deslicé uma resposta doblada debaixo de uma roca em seu lugar favorito junto ao seto. Sistema del que nunca discutimos em voz alta, pero ambas conhecíamos bem. E eu também te extrañé. Ao dia seguinte, apareceu mitón rojo em la barandilha de mi Porsche. De ela, provavelmente demasiado pequeno para ela hora, pero lo dejé ali como uma bandeira. Pequenas señales em el silêncio. Esto es en lo que nos habíamos convertido. Aliadas silenciosas trabalhando debaixo del ruído. Unas noches después, vi a Thomas de nuevo brevemente. Estava solo esta vez, caminhando de regresso desde su alto, ombros encorvados como se el frio se hubiera metido debaixo de su piel. Por momento, pensé que poderia venir, decir algo, qualquer cosa. Se detuvo en la acera, miró hacia mi ventana, luego siguió caminando. Cerré la cortina. Ya no necessitava palavras de alguém que já havia hablado com acciones. El mundo no terminou quando se alejaram de mim. El sol todavía salió. Mi planta de albarraca todavía se inclinava hacia la luz. La tetera todavía cantava quando estava lista. Lo que terminou foi la ilusão. Y, com eso desaparecido, finalmente podia começar algo novo. Em enero, me inscrevi para ser voluntária em el centro comunitário 2 vezes por semana, leyendo a niños cuyos padres trabalhavam demasiado tarde para recogerlos a tiempo. Ninguno de ellos conhecia minha história. A ninguno le importava. Solo les gustaba que supiera como hacer voces y traer bocadillos. Niño pequeno, Mateo, perguntou se eu era la abuela de alguém. Solía serlo, dije. Ela sintió. Luego se subió a mi regazo como si hubiera passado alguna prueba invisible. Ruth me llamaba más a menudo. A veces no hablábamos. Solo dejábamos que o silêncio se estendiera entre nosotras como uma manta cálida. Ela tinha suas próprias heridas. Dos hijos que no haviam llamado desde julho. Forma diferente, el mismo dolor. Alguna vez te perguntas que hicimos mal? Ela perguntou uma vez. Todo el tiempo, dije. Luego recuerdo que hice todo lo que sabía hacer y algo de eso incluso funcionó. Ela se rió. Lo mismo aqui, para la primavera, havia aprendido a deixar de mirar sua casa desde mi ventana. Se Emma dejaba algo, lo encontraria. Se no, esperava sem expectativas. Essa era a diferença agora. Havia deixado de alcançar donde não me queriam, pero também havia deixado de desculpar-me por el hecho de que alguma vez lo havia hecho. Una mañana, encontré una nota debaixo del cojín del banco. Todavía tienes el colar con la flor. El que dijiste que era mágico. Sonreí. Lo tenía. Lo dejé en una pequeña caja junto a una nota doblada. La magia e solo amor que dura más de lo que la gente espera. Sin nombre, sin firma. Solo verdade. Algunos dias penso que eso es todo lo que me queda para oferecer. Verdades silenciosas dejadas donde solo las personas correctas las encontrarão. Y talvez eso sea suficiente. La primavera trajo el tipo de luz que no pide atenção.
simplesmente lega, silenciosa y persistente, deslizando-se bajo las puertas y, despertando las esquinas de las habitaciones que olvidaste que necessitavam calidez. Me encontré deixando las ventanas abiertas, mas, deixando que la brisa reorganizara el polvo e el silêncio. Las notas de Emma se volvieram menos frequentes, no porque el amor se desvaneciera, sino porque estava crescendo. Não necessitava sussurrar em las grietas tan a menudo. Así es como debería ser. Los niños no deberían levar el dolor de los adultos por mucho tiempo. Una mañana, encontré una carta. No com su letra, no em tinta verde. Estava em sobre blanco dejado em mi puerta como paquete que nadie queria que lo vieran entregando. Thomas. La letra no havia cambiado desde que tinha 17 anos. Todavia ordenada, ligeiramente inclinada hacia la izquierda, como se sempre se estuviera alejando de lo que estava diciendo. Mamá, no sé como empezar esto. Reescrito e eliminado esto demasiadas vezes, pero vi el colar que dejaste para Emma. Me lo mostrou orgulhosa. Dijo que era de alguém que creía em las cosas silenciosamente. Te extraña. E creo que sabes que eu também la extraño, Luício, talvez solo me estou dando cuenta agora. No estou escrevendo para arreglar todo. No creo que eso sea posible. Pero queria que supieras que não esperava que legara tão lejos. La corte, la distância. Não esperava que doliera de la maneira em que dolió. Andrea pensou que estávamos protegendo a los niños. Creo que talvez solo nos estávamos protegendo de la culpa, de enfrentar las cosas. Não merecias lo que hicimos. Lo sé ahora. Esa foi la primeira página. Havia dos más, historias, arrepentimentos, momentos que recordava. El momento em que me quedé despierta, ayudándolo a memorizar términos de ciências. El cumpleaños, em que trabalhei dos turnos solo para comprar-lhe essa bicicleta roja. El dia em que Andrea tuvo aborto espontâneo, Y me senté com ambos em silêncio, sem hacer perguntas, solo sosteniendo espaço. Recordava mais de lo que pensava. Al final, escrevió: "No estoy pidiendo nada. Solo queria decir esto em voz alta. Finalmente, lo siento." Me senté com essa carta em mi regazo por muito tempo, sem llorar, solo respirando. A vezes el amor no regresa de la maneira que queres. No viene com abraços ou desculpas arrolhadoras ou braços abertos em el umbral. A vezes llega doblado, tarde e inseguro de si mesmo. Pero viene. No respondi, no imediatamente. Lo deixei assentar-se. Luego lhe escrevi de vuelta, simple y claro. Thomas, gracias por tus palabras. Las escuché. Creo que las quisiste decir. Eso é suficiente por ahora, dile a Emma. Todavia creo em la magia. Esa noche, dormi profundamente por primeira vez em meses. Sem sueños, sem pesadez, solo descanso. Uma semana depois, recebi outra nota. Esta vez, era Andrea. Su tono era diferente, no cálido, pero tampouco agudo, cuidadoso. Como alguém pisando terreno que não está segura de que se mantenga. Edna, sé que te hemos herido. No sé se alguna vez seré el tipo de persona que esperabas que fuera en la vida de Thomas. Pero si sé que amas a nuestros hijos y ellos te aman, talvez podamos hablar, no para arreglar todo. Solo para começar de nuevo com menos ruído esta vez. No respondi de imediato. Caminhei em cambio. Los setos habían comenzado a florescer. La bicicleta de niño yacía de lado en el patio de alguém. El aire olía a roupa limpia y tierra. Pensei em lo que significava começar de nuevo. No desde donde las cosas se rompieron, sino desde donde las cosas todavia se manteniam. Quando cheguei a casa, me sentei em la mesa, abri uma tarjeta de nota fresca y comecei. Andrea, gracias por la rama de olivo. Hablemos pronto. Sem expectativas, solo honestidade. Nos reunimos em el parque. Terreno neutral, público, suave, demasiado aberto para que alguém levantara la voz, aunque no creo que nadie planeara hacerlo. Andrea legou primeiro, sola, usava esse abrigo bege que sempre usava. Nítido, polido, como se estuviera vestida para el control, pero sus manos jugueteaban com la correia de su bolso. Y quando a senti em saludo, ela a sintió com olhos que não me miraram através esta vez. Nos sentamos em banco debaixo de árbol que aún não havia florescido, todavia desnudo, pero lleno de potencial. Silêncio se estendió, pero no frio. Não estava segura de que vendrías, dijo.
Eu tampouco, respondi. Miró su regazo, luego de nuevo hacia arriba. No esperaba que se volviera tão ruidoso entre nosotras. Desde que las palavras colgarão. Havia aprendido a não apressurar-me a alienar el silêncio mas. Depois de momento, continuou. Creo que tinha medo, dijo. De ser comparada, de não ser suficiente. Sempre supiste que decir a los niños. Sempre supiste lo que necessitavam. E eu não, parpadeé. Eso não era lo que esperava escuchar. Pensei que se podia hacer espaço, dijo lentamente, me veriam mais claramente. Senti em la imagem, talvez finalmente sentiria que era suficiente para eles. La miré. Realmente miré. Isto não era manipulação. Isto era algo mais. Ayudou? Perguntei. Negou com a cabeça, sorriendo debilmente. No, solo te estranharam mais. Nos sentamos em essa estranha paz silenciosa que a vezes encontra a dos mulheres que han amado a los mismos niños de diferentes maneiras. Finalmente dijo, não sei como se vê o futuro, não sei se podemos arreglar todo, pero si sé que Emma e Ben te querem em suas vidas, e é hora de que dejemos de fingir que não lo hacen. Assenti. Não estou aqui para reemplazar a Nadie, Andrea. Nunca lo estuve. Lo sé agora. Não nos abrasamos. Eso habría sido demasiado pronto. Pero quando se levantou para ir-se, se detuvo. El recital de Emma es el próximo sábado. Ela perguntou, si te lo diria. La miré. Gracias. Depois de que se fui, me quedé en el banco pouco mais. El sol havia começado a cambiar. Los niños corrieron persiguiendo burbujas y cometas, demasiado jovens para conhecer el tipo de dolor que los adultos pueden levar y a veces dejar. Esa noite Thomas lhe amou. Su voz era baixa, vacilante. Não é o ninho que recordava, pero tampouco é o homem que havia estado frente a mim em tribunal. Lo estamos intentando, dijo. Realmente lo estamos. Puedo decirlo. Sé que não merecemos graça, mamá. No después de todo, cerré los olhos. La gracia no se gana, Thomas. Eso es lo que la hace gracia. Él se quedou calado. Entonces Emma está practicando todas las noches. Sigue perguntando que pensarás de su canción. Si lo diré yo misma, dije. El recital fue en el auditorio de la escuela, nada elegante. Silhas plegables, programas de papel, niños vestidos com lo que sus padres pudieron convencerlos de usar. Me sentei em la segunda fila. Emma me viu e brilhou. Saludou. Num saludo secreto, num uma mirada escondida, saludo real, aberto, como se fuera alguém de quem pudiera estar orgulhosa de amar de nuevo. Tocou hermosamente. Aplaudi hasta que me dolieron las palmas. Después del espectáculo corrió hacia mí. No dudó. Simplesmente me echó los brazos alrededor y se aferró como si yo fuera hogar. Y por primeira vez en mucho tiempo, senti que lo era. Ben também vino timidamente. Le revolvi el cabelo. Andrea estava parada cerca, mirando, no guardando, solo presente. Ypsilin Thomas se acercou lentamente, inseguro. Pero quando me alcançou, dijo las palavras que creo que havia querido decir muito antes de que algum abogado se involucrara. Lo siento, mamá. Coloquei mi mano em sua mejilha, algo que não havia hecho desde que era pequeno. Lo sé. Não hablamos sobre la corte, las cartas, el silencio. Não necessitávamos hacerlo. Algumas coisas não necessitam ser recontadas. Solo necessitam ser sobrevividas. Y lo había hecho, no gritando, no peleando, sino permaneciendo quieta quando empujaram, manteniendo-me firme quando se fueron, amando silenciosamente, mais fuerte que qualquer outra coisa. Si has leído hasta aqui, gracias. No solo por tu tempo, sino por tu corazón. Si esta historia tocou algo em ti, uma herida, recuerdo, uma verdade silenciosa, no la guardes para ti, compártela, comenta. Dile a alguém que não está solo, porque a vezes el amor es así de simple. No ir-se,